respetarlos a ellos. No que merezcan o no merezcan, pero mi actitud frente a esa persona, que puede ser diferentes las situaciones, debe ser la misma, porque está de parte de el creyente hacia su amo incrédulo. Y merecedores. Ahora, merecedores, ¿qué merece si es mal jefe? De merecedores desde el punto de vista de Dios. Y esa debe ser la actitud del creyente. ¿Sí? Estimar. Pero fíjense ustedes lo que más dice el texto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios está pidiendo del creyente esa actitud frente a su amo? Sea bueno o sea malo. Aquí no está haciendo distinción, mis queridos. ¿Me están siguiendo? No está diciendo si su jefe es bueno, como el jefe que yo tuve, que hasta carro me dio, me acuerdo, me dijo, el carro lo compré yo con mi dinero, y cuando vio ese carro, era camioneta, dije, ¿por qué el automóvil? No, dije, es que por el trabajo me toca. Dijo, no, ese carro yo lo pago. ¿Cuánto costó? Y me lo dio. No hagamos papeles, no. Él me dijo, no, tranquilo. Cuando me retiré le dije, ahí está vendí el carro y le pagué. Le dije, ahí está su dinero. Dijo, no, pero yo no te estaba pidiendo eso. Le dije, debe haber un testimonio del creyente en todo, absolutamente en todo. Y saben, aquí está hablando de por qué hacerlo, porque es lo correcto. Pero ¿cuál es el propósito que Dios? Porque es que el evangelismo, el cual es responsabilidad del creyente, no está solamente en las actividades que hacemos. Ahora en Aures salió toda la iglesia a predicar ahora, todos los fines, todos los domingos, una vez al mes, salimos a predicar. Ayer aquí hicimos evangelismo, me perdonan que me cuente con ustedes, me siento como quiero estar ahí contándome con ustedes. Hicimos evangelismo ayer sábado, pero no es solamente las actividades evangelísticas las que tenemos que hacer, es un estilo de vida, presentar a Cristo, ¿sí? Y aquí el texto nos hace ver cómo nosotros podemos hacer un impacto al mundo a través de todo, de lo que hacemos. ¿Para qué? Vuelvo y lo leo. Todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos, aunque no sean merecedores, pero de mí deben hacer eso como creyente, como empleado creyente, de toda estimación, honor. ¿Para qué? Propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros, más bien, hacemos eso con un propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en el impacto que puede ser a ese jefe, a ese dueño de empresa? Para que no sea blasfemado, dos cosas: el nombre de Dios. ¿Cuál debe ser la motivación del creyente? Que no sea blasfemado el nombre de mi Señor, de nuestro Señor. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal. Muy bien. Oye, las mujeres saben más que los hombres en casi todas las iglesias, ¿no? Y eso me preocupa. Bueno, en nuestra iglesia tenemos aquí hermanos que son estudiosos también en SUA, pero qué bueno que las mujeres sepan, pero dice la Biblia que los hombres tienen que enseñar Pregúntenle allá a su esposo en la casa. No le permito a la mujer hablar en público ni ejercer dominio sobre el hombre, pero si el hombre no estudia, ¿qué hace la pobre? ¿Sí? Bueno, sí. Ya, gracias. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero la Biblia dice eso. Ahora, a veces no es pena, es que no saben, no estudian. Y otras veces sí estudian. Pero nosotros estamos llamados para eso. Eso se salió un poquito del tema. Si estuviera mi esposa me está diciendo, te está saliendo por las ramas. Siempre me acusa de eso. Dice el texto ahí, ¿para qué? A ver, hay personas que pueden tener en poco a Dios por causa de su testimonio, mi querido. Usted dice ser creyente y mire lo que hace. Usted dice ser creyente, pero no parece. O, ¿usted me puede hablar del Señor? Yo quiero, como cuando a los profetas, algunos le decían, algunos paganos le decían, pídele a tu Dios. Porque había un testimonio de que ese hombre era un hombre de Dios y le decía, pídele a tu Dios porque si yo le pido tal vez no me escucha, pero a ti sí te va a escuchar, porque tiene un testimonio de ser ¿qué? Un hombre de Dios.
Un hombre de Dios. Puedo tomar ejemplos, pero no quiero irme por las ramas. Entonces, aquí vemos dos razones. El Evangelio nos ayuda a cambiar la actitud al servir. Cuando nosotros estamos sirviendo, nos pagan un salario, ¿sí? Tenemos que hacerlo de esa manera para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y no digan, miren, si ese es creyente, yo que voy a querer ser ese Dios de ellos. Que no seamos tropiezos, porque a veces somos tropiezos. No sea blasfemado el nombre del Señor. ¿Y qué otra cosa? La enseñanza bíblica. La Biblia, la palabra de Dios. Todo tiene que ser sustentado con la aplicación de la verdad de la palabra de Dios en un estilo de vida. Y entonces para ellos no va a ser borroso a ver al Dios de la Biblia con la doctrina. Pero hay creyentes que hacen ver borroso a Dios por su mal testimonio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. La actitud del creyente, y aquí vemos el primer grupo de personas que están sujetas a un amo incrédulo. A un amo incrédulo. Y tiene que ser esa la manera, ¿no? Ahora, que hablen mal de Dios por su culpa, que hablen mal de Dios por mi culpa, que hablen mal de la enseñanza de la palabra de Dios por mi mal testimonio, es terrible. A veces somos causa de que se burlen del Señor y su palabra por un mal testimonio. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la cual debemos hacer lo que Dios pide como creyentes en un trabajo con incrédulos? ¿Saben cuál es? El honor de Dios. El honor de Dios. Miren el texto, ahí lo dice. Tengan a sus amos por dignos de todo honor para que el nombre de Dios no sea blasfemado, ni la doctrina. ¿Estamos dando honor a Dios con nuestro estilo de vida? Con nuestra, como estamos viendo, actitud en nuestro trabajo frente al mundo. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, alabado sea el Señor si es así, si no, pues rectifiquemos. Ahora, ese debe ser el motivo del creyente. Yo sé que hay explotación laboral, abuso laboral, hay jefes muy buenos, como Dios me dio a mí, buenos jefes en verdad, en general, pero algunos han sido explotados, maltratados, y qué difícil para un creyente vivir una situación de esas, ¿no? Pero que no se olvide, mi querido creyente hermano, amado, que en eso podemos dar el honor a Dios. Darle honor a Dios. No importa las injusticias, en los trabajos, y no necesariamente los dueños, sino jefes, porque a veces hay jefes por encima nuestro, podemos vivir muchas injusticias. ¿Y qué de Dios? Dios está ahí. Nosotros somos cartas leídas y escritas, ¿cierto? Dice la Biblia. Por donde estemos, por donde estemos. No es que yo voy a hacer de una manera estando con mis amados hermanos y voy a hacer de otra manera donde está el mundo, cuando más se necesita que resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Mucho más allá afuera, mucho más. Ahora vamos a ver la parte B, la actitud del esclavo frente al amo creyente. Al amo creyente. Yo recuerdo cuando me retiré en una empresa, lo tomo como ilustración, ¿no? Me retiré, tuve una relación, este viejito es un suizo, todavía hasta ayer lo iba a llamar. Me retiré por algo que le estaban haciendo los dueños a él. Dije, yo no quiero estar acá, no peleé con nadie, me retiro por eso. Después me puse a hacer venta en Bogotá con varias camionetas que tenía. Y habían algunos creyentes que contraté. Me acuerdo de Manolito, que es un hombre de Dios, y la manera como trabajaba, llegaba a las 5, llegaba primero que yo a la bodega donde tenía 5 de la mañana, trabajaba de una manera espectacular. Pero también me acuerdo de otros que se aprovechaban y me robaban. Se lo digo sinceramente, ¿no? No están en la iglesia, ni mucho menos, pero decían ser creyentes. Y prefiero no comentarios, gracias. Gracias, perdón, qué pena. Vamos a seguir. Si hay preguntas después.
Ahora, ese comentario lo hago, esa ilustración, por causa del tema que está planteado acá. Y los que tienen amos creyentes, o sea, una relación con los creyentes, no los tengan en menos. ¿A quién está hablando? ¿Al que es amo creyente o al creyente que es empleado? Al creyente empleado. Y los que tienen esa relación de amos creyentes, no los tengan en menos. A veces hay personas creyentes que abusan del hermano creyente que es el amo, que es el jefe, y abusan de la gente. Como él es creyente, entonces yo puedo hacer esto. Y es algo que está en el corazón del hombre, ¿sí? No tenerlos en menos, no menospreciarlos. ¿Hay alguna tentación? Gálatas 3:28, vamos a ver, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice: yo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, aquí en la iglesia de La Serena nos podemos reunir todos como creyentes. De pronto hay alguien que es jefe, que tiene una pequeña empresa, ¿sí? Y dentro de la iglesia hay un hermano que es creyente, o de otra iglesia que es creyente, y sirve a este hermano que tiene una mini empresa, o una empresa grande, lo que sea, no importa. Esa es la figura que está planteada acá. Y entonces el hermano que es creyente y está siendo un servidor en medio de esa microempresa o empresa, sabe que se reúne en la iglesia y tenemos la misma comunión, entonces piensan que todo es igual y entonces ya no lo ven como una autoridad. Entonces, no, pero tú, ¿por qué me hablas así? Somos hermanos. Cuando la actitud debería ser muy diferente. ¿Me están siguiendo el texto, no? Quiero explicar el texto de una manera clara porque son situaciones que se viven. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles. Pero hay un calificativo ahí de cómo debemos servirles. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que qué? Que a los incrédulos. ¿Qué a los incrédulos? O sea, la exigencia es mayor de parte de Dios. Ahora dice el texto ahí, terminando ese versículo, y voy a sacar algunos versículos para hablar de este mismo tema. Sino sírvales mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician, o sea, son socorridos y auxiliados, es la idea, de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Le está diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia que tienen liderazgo, esto tienes que enseñar a los hermanos y exhortarlos, que exhortar es llamar cerca para hacerlo. Y si vemos que no lo están haciendo, llamarlos y decirles, estás haciendo las cosas mal. Esto mando para que ustedes que enseñen, que es lo que estoy haciendo yo hoy en día, nos lo enseña Dios a través de Pablo en las Escrituras. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora vamos a ver algunos textos que tienen que ver con el trabajo que no quiero dejar ahí tan rápido. Y vamos a tomar unos minutos para leer unos textos en Proverbios y otros libros. Proverbios, capítulo 10. Yo trabajé desde los 7 años, así que puedo hablar con cierta tranquilidad de este tema. Proverbios capítulo 10, versículo 26. Dice la palabra, como el vinagre a los dientes. ¿Cómo es el vinagre a los dientes? ¿Qué siente una persona que toma vinagre? Se equivocó y tomó vinagre. Bueno, es ácido el vinagre, ¿no? Yo estoy tomando vinagre de sidra por una situación que me ha servido mucho. Y dice, y agrega otra ilustración, como el humo a los ojos. Cuando está alguien haciendo un asado, cuando hay humo alrededor, ¿qué hace uno con sus ojos ahí cuando le entra a los ojos? ¿Le empieza qué? A fastidiar, ¿sí? ¿Qué siente una persona cuando toma vinagre? ¿Qué siente una persona cuando le entra humo a los ojos? Dice comparativamente, ¡qué fastidio y mucho fastidio! ¿Qué es? Según el texto ahí, así es el perezoso a los que lo envían. Un empleado perezoso es como el vinagre y es como el humo a los ojos. ¡Qué fastidio!
¿Qué fastidio una persona perezosa? Muchísimo fastidio, ¿sí? ¿En qué sentido fastidia un mal trabajador a su amo? ¿En qué sentido? Primero, no puede confiar en él. Le da una tarea, ¿será que sí lo hizo? ¿O será que lo hizo rápido y para descansar y estar por ahí sin hacer nada, entonces lo hizo mal? ¿Sí está en la mente de un jefe eso? ¿Sí o no? Cuando una persona es diligente y es trabajadora y es buena, hay descanso. Pero cuando la persona no es así, ¡qué fastidio, qué angustia! Y eso es lo que está diciendo frente al amo, sea incrédulo o no. Otro texto, Proverbios 19:15. Dice Proverbios 19:15, la pereza, es la holgazanería, hace caer, es más, la pereza también es indolencia. Indolencia porque hay personas que están pagando un dinero, aplicándolo al tema que estamos viendo, y al empleado no le importa en absoluto. Lo que quiere es que pasen las 8 horas. Ahora quieren poner 7, yo no sé, bueno. Y realmente no le importa si hay pérdida, no le importa el mal empleado, ¿no? Porque el buen empleado se preocupa y a veces hasta se va más allá de lo que tiene que ir. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente va a tener sus consecuencias. Eso no queda sino más. ¿Qué va a pasar? Va a pasar hambre. Cuando uno ve una hoja de vida, yo tengo esa experiencia porque lo tuve que hacer, ver hojas de vida, y yo veía de personas que estuvo 5 meses aquí, 6 en otro, un espacio y en no sé cuánto tiempo, y ni miro más. Ya esa hoja de vida me dice algo, esa persona no tiene constancia, no ha durado en los lugares. Cuando una persona ha durado 10 años, 9 años, ya hay que mirar con detalle. Yo trabajé toda mi vida en 4 empresas. Y cada creyente cuando hace las cosas bien, lo que menos quiere el amo es que se vaya. ¿O no? Lo digo por hermanos que están aquí, que sé que son... hay uno que está que se duerme allá, pero yo sé que él es buen trabajador. ¿Sí? John Anthony. ¿Sí? No, está orando, está cerrando los ojos y está orando. A ver, es algo que produce un mal trabajador. Pero también está el buen trabajador, por conclusión lo sacamos, ¿no? Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Uy, estoy mal. No. 13:4, perdón, 13:4. El alma del perezoso tiene unos deseos, como cualquiera de nosotros. Perezoso o no, todos tenemos deseos, metas. Me acuerdo cuando Jaime compró el carrito, lo acompañé, ¿sí? Bueno, todos tenemos deseos de tener algo, de hacer algo, ¿o no? Y vamos paso a paso avanzando. Pero aquí dice algo de una persona con esa característica que estábamos viendo. En el versículo 4, el alma del perezoso desea como cualquier persona. Y nada alcanza. Ay, ¿por qué será? Ya sabemos, ¿no? Mas el alma de los diligentes, ¿será qué? Prosperada. Prosperada. Quisiera hablar de la palabra diligencia, pero después me paso mucho tiempo, ¿no? Qué importante es ser diligente en el trabajo. Hay personas que hacen las cosas con una lentitud y desagrado bueno, otras que hacen lo que tienen que hacer y no van 1 centímetro más. Y otros que dicen, tengo que hacerlo y hacerlo bien, que si pasa esto o aquello, tengo que asegurarme de que lo que estoy haciendo funcione para lo que continúa. Palabras más, palabras menos, porque son muchos tipos de trabajo los que hay, ¿no? Ahora, Proverbios capítulo 21, versículo 25. Proverbios capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No tiene artritis, no tiene parálisis de nada, pero la pereza no lo deja. No lo deja trabajar, no quiere hacerlo, ¿sí? Y el perezoso culpa a otros por no tener, ¿sí? No, es que yo no tengo esto por este y por a fulano y por sutano y por aquello, ¿sí?
Y quiere tener cosas, claro que quiere tener cosas. ¿Quiere prosperar? Sí, quiere prosperar. ¿Pero qué está haciendo para hacerlo? Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 6 en adelante. Vamos a leer unos versículos, uno tras de otro. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Aquí el escritor pone a la hormiga de ejemplo. Dice, ve a la hormiga, pero le está hablando a alguien, pues a todos nosotros, pero apunta a la necesidad de alguien específico. De una característica específica. ¿Cuál es? Perezoso. Al perezoso. Y le dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Al diligente no le escribe esto, porque el diligente ya lo sabe, pero el perezoso no lo ha entendido. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, aprende de la hormiga, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Esa es la característica de la hormiga. No voy a hablar de las hormigas más allá de lo que dice el texto. Versículo 8, prepara en el verano su comida, cuando puede salir, porque el invierno no puede salir, y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. Otra vez, ¿no? Perezoso. No es el apellido de nadie, ¿no? No nos vayamos a equivocar, está hablando de una característica. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¡Ah, estoy cansado! Y no ha hecho nada. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, dice el texto. Ahí está la explicación gráfica de lo que es un perezoso, ¿no? Primera actitud, espero que quede en la mente de todos nosotros y en el corazón. El obrero frente a ¿quién? A su amo, a su empleador. Vimos dos diferentes situaciones. Cuando el amo es incrédulo y cuando el amo es creyente. Enfatizo lo último del creyente, sírvale mejor. No demos excusas que porque es creyente entonces voy a abusar de esa relación que puedo tener con él. Vamos al texto nuevamente, capítulo 6, versículo 3. Vamos, capítulo 6, versículo 3. Si alguno, y aquí Pablo regresa al tema que viene del contexto anterior, yo no lo enseñé, lo enseñó Eddie, pero aquí comienza hablando de los falsos maestros, de la doctrina, de la parte interna de la iglesia. Y aquí toma la actitud del creyente frente a los falsos maestros. No a todos se le debe dar la bienvenida y el púlpito, eso lo tienen ya bien claro, tanto Jaime, Duancito y Eddie. ¿Sí? Lo tienen muy claro. El púlpito no es para dárselo a cualquiera. Ministerios para que enseñen la palabra de Dios hay que saber quiénes son. A mí me pasó alguna vez, yo les dije, creo que Gabriel ya estaba en ese tiempo, alguien que recomendó a otro hermano que enseñara, y el hermano que me lo recomendó es muy confiable, pero no sé de dónde lo sacó, lo trajo y enseñó una barbaridad de cosas. Y lo que más me preocupó fue el comentario de una hermana cuando terminó, y dijo, uy, qué buena enseñanza. Y, Dios mío. Y el próximo domingo me tocó tomar todos los textos y explicar a la iglesia para que no fueran afectados en sus conciencias de la mala enseñanza que recibieron. Y le dije al hermano que me invitó a este hermano, le dije, por favor, no lo recomienda a ningún lado, sé que es un buen hermano el que me lo recomendó, pero usted está equivocado al recomendármelo, no es recomendable. No es recomendable. Y hay que tener mucho cuidado con los falsos maestros, ¿sí? En Santiago capítulo 3 dice que algunos desean ser maestros por ser vistos. ¡Qué peligro! En su inmadurez. Leámoslo nada más, no lo tengo ni siquiera aquí, pero vino a mi mente ahora. Santiago, creo que es capítulo 3. Sí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y aquí está hablando de pecados de la lengua, porque viene a hablar, el tema es la lengua, ¿no? Y habla de 3 tipos de pecado de la lengua. Y habla cómo la lengua, ofendemos de tal manera a veces con la lengua nosotros. Pero tenga mucho cuidado de poner una persona neófita, un novicio,
¿sí? Que empieza a salir humo y se crezca y en su orgullo, yo voy a enseñar y yo conozco. Y resulta hablando cosas que no son. Hay personas que quieren ser vistas y que quieren ser reconocidas. El que se para aquí en el púlpito y enseña a otros tiene que ser humilde y reconocer que es Dios el que tiene que ser exaltado. Cuando una persona quiere ser, podría explicar todo el texto de Santiago, pero no lo voy a hacer por tiempo. Cuando una persona quiere ser reconocida, esa persona no es apta para llevar un ministerio público. Porque puede caer en ¿qué? Una estela de humo. Quiere ser reconocido, quiere ser alabado, No, un siervo de Dios debe ser humilde, un siervo de Dios tiene que estudiar la Biblia, tiene que trazar las escrituras bien, pero qué peligro cuando vienen personas que quieren ¿qué? Ser vistas. Y los hermanos presentes conmigo tenemos que tener un sensor para ver esa clase de personas y tener mucho cuidado porque si no puede afectar a la iglesia. Sin ser falso maestro, ahora si es falso maestro ni hablar, ¿sí? Ni hablar de eso. Ahora volvamos al tema, al versículo más bien, el tema estamos ya, ¿no? Dice versículo, íbamos en el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea que no es fiel no es que yo soy fiel a tal persona, sí, debemos ser fieles, yo soy fiel a mi esposa, pero aquí está hablando de ser fiel a ¿qué? A la palabra, fiel a la verdad. Y dice ahí el texto, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras sanas. Hay varias columnas en la iglesia. Ese tema después lo vamos a ver cuando terminemos de ver la segunda carta de Timoteo. Un resumen casi se puede decir. Una de las columnas de la iglesia local debe ser la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios. Es un fundamental sostén de la iglesia. Si no hay sana doctrina, y la palabra sana significa que da buena salud. Cuando no es sana, entonces es insana, no da buena salud. Cuando no hay buena doctrina, se desvían los hermanos con las malas enseñanzas. Entonces la palabra de Dios tiene que ser tomada de la Biblia en su contexto de una manera clara y profunda. Entonces aquí comienza a hablar ya del tema de los falsos maestros y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿sí? No es fiel a primero las sanas palabras, incorrupta es la idea aquí en el original. Buena salud produce la sana doctrina. Pero ¿qué más dice ahí? ¿Qué más dice? Léanlo. ¿Y a qué? A la doctrina. Entonces, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí el texto, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo dejó a hombres fieles. ¿Quién fue el que puso el fundamento según la Biblia en Efesios? Que ya estudiamos todo el libro de Efesios acá. Dios mandó a alguien a poner el fundamento de la doctrina. Pablo. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento, pero el crecimiento lo da Dios. El fundamento doctrinal lo tienen las Escrituras. Si alguien tiene alguna enseñanza que quiera aportar como algo nuevo a las Escrituras, corran, mis queridos, corran, porque nosotros tenemos la palabra profética, como dice Pedro, como antorcha alrededor, la palabra más segura, la palabra de Dios, y debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. La misma Biblia se explica por sí misma. Cuidado con aquellos que vienen a decir, no, es que Dios me habló. ¿Recuerdan que yo les dije cuando me ofrecieron un sustento generoso y para mí otros, pero qué Dios tan bueno? Un hermano que era muy buen estudioso, estudió conmigo en Palabra de Vida y se fue al hipercalvinismo y me ofrecían sustento para mí y otros. Le dije, pero Martín, ¿qué pasó? Y empezamos a mirar, le dije, no, eso no es así. No es así. Mucho cuidado. Vamos a agregar algo no, es que no sabíamos. Y decir que Cristo no murió por todos. Hablando de esa doctrina, nomás hay otras, pero esa es de las peores. Y las doctrinas lo que más atacan es la salvación.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y la salvación es para quién? Todo aquel que en Él cree. Y si cambiamos eso, cambiamos toda la doctrina. Y hay iglesias que se han desviado totalmente de la doctrina por eso. Un amigo que se desvió, fui hasta allá, le dije, pero ¿qué está pasando? Mire, usted está afectando no solamente su vida, sino a toda la congregación. Y usted es responsable, le dije. Como amigo fui a hablar con él, pero nunca más. No va a tener comunión con alguien que esté desviando la iglesia del Señor. Hay hermanos que de pronto no saben mucho y por eso no hay que poner a una persona neófita. Una persona neófita dice algo, lo estudió, lo dice con buena intención, pero no tiene el conocimiento ni las bases para hacerlo y la iglesia se va a desviar totalmente. Que es algo diferente, pero que también es peligroso. Entonces aquí hablamos de la doctrina, que es conforme a ¿qué? A la piedad. La piedad es algo devoto, significa reverente y respetuoso. Reverente y respetuoso. La sana doctrina. No es negociable, mis queridos. Y podríamos hablar de un solo tema de eso, sería espectacular hacerlo, la verdad. Si alguien se nos presenta y nos dice algo que, no es que esto es nuevo, y hay gente que le gusta, y como dice Timoteo, ya lo hemos estudiado, yo no lo enseñé aquí, pero sé que lo enseñaron, cosas nuevas, ¿sí? Y, uy, pero esto es nuevo, entonces sabe más, uy, este hermano nos trae cosas nuevas. No, nuevas porque no hemos estudiado la Biblia, pero nuevas sin la revelación, por favor, mucho cuidado con eso. Ahora, muchas veces sí, y la palabra de Dios siempre habla, y a profundidad, cada vez que la estudiamos, pero que sea la Biblia hablando al corazón, y no que yo interprete esto y a los otros dicen aquello. ¿Cómo así? ¿Me están siguiendo o no? Para no tomar todos los textos que tengo en mente, ¿no? Vamos al versículo 4. Y vamos a ver las características de estos hombres. Vamos a ver ahí rasgos de estos hombres. Estamos en la segunda actitud frente a ¿quién? A los falsos maestros. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente cuando venga un falso maestro a la iglesia? Pueden ser personas muy queridas en su trato, amables, pero no es negociable si vienen con algo diferente a lo que enseña la Biblia. Vamos al capítulo 6, versículo 4. Dice, voy a leer el 3, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas, buenas, saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y aquí la piedad, ¿sabe qué significa? Evangelio. El evangelio es la doctrina más atacada a la iglesia, porque el evangelio ¿qué es? Que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Ese es el evangelio. Y no hay otro evangelio. Como dice, pues no que hay otro evangelio, sino que algunos los perturban, dice Pablo, para desviarlos. Versículo 4, ¿está qué? Inflado. Como mi pierna izquierda que un pequeño, ya uno de viejo, cualquier ejercicio que hace, con mi mamá cuidando, varias veces me ha pasado, se me torció y estaba verde esa pierna hasta la rodilla, inflamada. ¿Sí? Está hinchado. Esos maestros son hinchados, vanagloriosos. Dice el versículo 4, está envanecido. Y cuando está envanecido, nada sabe. Está envanecido, nada sabe. En su arrogancia, todo inflado en su orgullo, no sabe nada. Y delira, así como cuando me dio el coronavirus, ¿no? Me dice mi esposa que yo hablaba cosas por allá que ni me entendía. Delira, ¿sí? Habla cosas que no tienen sentido. Delira. ¿Qué más dice? Acerca de cuestiones, la palabra en el original, disputas y contiendas de minucias. Se comienzan a pelear por, no, pero es que yo digo que este texto es así, pero porque quieren hacer lo suyo. No quieren aceptar lo que la Biblia literalmente dice. No, es que a mí me enseñaron y durante años yo aprendí esto, entonces yo lo sigo. Ah, bueno, siga su error. La Biblia hay que estudiarla. Hay que estudiarla y trazar bien la palabra de Dios. Envidias. Ahora, la envidia es, dice ahí el texto, y estamos viendo las características de estos hombres, ¿sí?
Dice, está envanecido, nada sabe acerca de cuestiones, contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, que es mala voluntad. ¿Saben qué es la envidia? Disgusto secreto por el éxito de otros. Es el disgusto de una persona interno porque otro tiene éxito. También la envidia significa mala voluntad sobre alguien. No es que me marcó y me dijo esto y no lo pasó. Bueno, una característica, envidias. Otra característica, pleitos. Hay competencia con. Empiezan en competencia. No, usted dice, pero yo digo esto. No, no, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y ya, nos rendimos al soberano. Nos rendimos a su palabra. No es que a mí me dijeron, entonces como a mí me dijeron lo voy a sustentar y voy a dar mi vida por una mentira. Demos la vida por la verdad. Cuando yo llegué a Cristo me enseñó con mucho amor alguien muy amado que la salvación se perdía. Cuando yo descubrí estudiando solito Romanos, fui a donde este hermano y me dijo, sí, pero no le diga a nadie, porque en ese lugar enseñaban diferente doctrina y él era sustentado por ello. Le dije, bueno, yo me voy y si alguien, le dije en ese momento, si alguien me va a preguntar, que sí me preguntaron, yo les voy a decir, pregúntele al pastor por qué me fui, es su responsabilidad, no mía. Pero yo no voy a dañar la iglesia tampoco. Es la iglesia del Señor. Con problemas doctrinales de pronto, pero es la iglesia del Señor. ¿Sí? Dice, ¿qué otra característica? Pleitos, competencia, luchas, blasfemias, denuncias vehementes encubiertas, hablar mal, sin un sustento real. ¿Sí? Blasfemias es hablar mal. Hablar mal. ¿Con el propósito de qué? Algo encubierto y dañar el testimonio de alguien. Malas sospechas, o sea, conjeturas. En cuanto a la enseñanza, yo tengo esto, y comienza a hacer conjeturas, ¿sí? Arremetiendo por las diferentes enseñanzas que puedes recibir. Queriendo desviar a los y siempre se van a, como siempre todo pecado, en las iglesias locales es igual. ¿Recuerdan Israel? Eran como un montón de personas. ¿Y dónde venían las murmuraciones? ¿De dónde venían? Primero dice que los extranjeros. Y eran como de los bordes, digámoslo así. Y el último en enterarse fue Moisés. Ya cuando ha crecido la murmuración. Y en las iglesias a veces comienzan ahí y empiezan a hablar. Y ni Eddie, ni Duván, ni Jaime se dan cuenta sino después de un tiempo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Y así comienzan los falsos maestros. Empiezan a... Yo recuerdo, aquí mismo hay un testimonio en el pasado de alguien que estudió con nosotros en Alcance y resultó que una doctrina pero terrible, ¿sí? Y los hermanos ya lo habían puesto ahí enseñando y dije, pero ¿cómo así? Eso me lo cuentan los mismos muchachos de acá, ¿no? No lo digo yo, lo supe en Alcance, pero pues igual Alcance simplemente era una enseñanza, no era la iglesia, era muy diferente, ¿no? En cuanto a la posición puesta, ¿no? ¿Qué más dice el texto? Disputas necias, fricciones continuas, ¿sí? ¿Qué hemos de hacer entonces? Disputas necias de hombres, ¿qué? Y la palabra corruptos por completo es la idea. De entendimiento, pensamiento y voluntad, es la idea también. ¿Y privados de qué cosa? De la verdad. ¿La verdad dónde está? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ni usted ni yo somos la verdad, es el Señor y su palabra. Y esa verdad tenemos que agonizar por ella, defenderla, enseñarla y practicarla. Y no permitir que vengan falsos a cambiar la verdad por la mentira. Ese es el oficio de Satanás. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser la actitud con esos falsos hermanos o falsos maestros? Ay, es que hay que brindar amor a todos. Hay que amarlos y abrazarlos. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué dice el Señor? Ahora dice que tienen esa piedad, toman la piedad, que no son piadosos, como un gancho. ¿Sí? ¿Para qué? Como fuente de ganancia. ¿Y qué dice Dios que debemos hacer con ellos? No, voy a tratar de llevarlo a Cristo. Me acuerdo, don Jorgito, un hermano que es muy querido, lleva muchos años. Él recibía a los nuevos en ese tiempo, ya es más anciano que yo. Ya no lo hace, pero es un hombre de Dios.
Y había uno especial que ya llevaba meses y seguía insistiendo con una doctrina. Le dije, déjamelo a mí. ¿Sí? Y nos sentamos y tomamos la Biblia, oramos como 2 horas. Le dije, ¿usted quiere hacer daño a la iglesia? Váyase, por favor. Váyase ya. Una persona que quería de todas maneras imponer una doctrina totalmente errada que no tiene nada que ver con el Señor, que ni voy a hablar de esa doctrina, que es una doctrina terrible. Y don Jorito dice, no, yo ese señor ya no puedo con él, porque él es muy querido, muy noble, ahí tocó regañarlo, no era de abrazarlo ni decirle quédese. Ahora dice la Escritura que con ellos tenemos que hacer algo, apartarnos, desistir de ellos. Apartarnos. Ahora, cuando una persona nueva viene de un lugar donde no le han enseñado la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra de Dios, enseñarle, llevarlos, tener paciencia, tomar la escritura que sea Dios hablándoles, explicarles las escrituras como un bebé, llevarlos y después van a tomar. Hay muchos que son engañados y llegan a la iglesia y necesitan eso. No son falsos maestros, no vienen con mala intención, pero han sido afectados en su mente y su conciencia con malas enseñanzas. Entonces, mucho cuidado, y la actitud con los falsos maestros es apartarnos de ellos. Una cosa es un falso maestro, y hago la distinción, a un hermano engañado, o una persona incrédula que ha seguido una doctrina y que necesita. Hace poco murió un tío de mi esposa, y tuvimos un discipulado, entre comillas. Fue un espectáculo, casi un mes y pico. Casi todos los días, no todos los días porque por el ministerio que hago no podía todas las noches, pero de los familiares de ellos, creo que una llegó a Cristo y otro que estaba en un lugar así, ya empezó a hacerme preguntas y yo le contesté con la Biblia, después me enteré, hasta conozco a la persona, le dije, eso es una decisión, usted mire qué va a hacer. Dijo, pero es que la Biblia dice eso y está bien, yo entendí, le dije, bueno, pues tome su decisión delante de Dios, ¿sí? Y él dijo, ¿por qué no seguimos? Le dije, no puedo por mi ministerio, de seguir el discipulado con ellos no puedo. Tengo, digamos, otras cosas en la iglesia local, ¿sí? Pero hay personas así, que aman al Señor, que están equivocadas, pero necesitan que les enseñen y cuando les enseñan y abren los ojos dicen, yo quiero más, y necesitan más. A ellos no tenemos que rechazarlo, mi querido, mucho cuidado también con eso. Pero a los que pretenden venir y ponerse acá y enseñar la mentira y nosotros aplaudirlos, por favor, no que para que se queden y para que seamos más, no, eso no, apártate de ellos, no se olvide que estamos estudiando epístolas pastorales, estamos viendo, vamos a 2 Timoteo capítulo 2, que lo vamos a estudiar con detalle después, pero lo menciono. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles. Le dice a Pablo a Timoteo, que tenía unos 40 años, escapa, evita esas tentaciones que hasta ancianos podemos tener. ¿Sí? Huye de las pasiones juveniles. Pero cuando uno huye de las pasiones juveniles, uno huye porque está siguiendo ¿qué? Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor. No es que vamos a huir de esto y ya, me voy a quedar neutro. No, voy a seguir la justicia, la fe, etcétera. Que dice ahí el texto que se va a leer y explicar más adelante, ¿no? Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas, peleas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, bondadoso para con todos, apto para enseñar. Que con mansedumbre corrija, y la palabra corrija tiene la idea de entrenar, de castigar también, a los que se oponen, disputan, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí está hablando de personas que vienen con eso y lo defienden y creen que con eso están agradando a Dios. Bueno, tomen tiempo con esas personas, pero en el texto que estamos viendo aquí es otro, ya maestrillos les digo yo, que quieren y se pavonean en los púlpitos y quieren que enseñar la mentira y afectar a otros. ¿Ven la distinción o no? Entonces, hermanitos que vengan con doctrinas de pronto que recibámoslos con amor y enseñémosles la palabra de Dios. Y ahora si se torna una situación inmanejable como el ejemplo que puse, pedirle que por favor no vuelva, porque va a afectar la iglesia, ¿sí?
Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6. Vimos, la primera actitud que vimos, ¿cuál es? Creyente o ¿frente a qué? ¿El trabajador frente a qué? Bueno, la segunda actitud ¿frente a quién es? Los falsos maestros. La tercera, la actitud frente al dinero. Aclaro algo antes de abordar este tema. El dinero no es malo, es neutro. Puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de mi corazón, pero el dinero es neutro. Hay quienes tienen mucho dinero, son tremendos hombres de Dios, o familias que aman a Dios. Y hay que tienen dinero y usan ese dinero para cosas terribles. Pero aquí está hablando inclusive ni siquiera del dinero como tal, sino la actitud frente al dinero, que pueden ser bien pobres siempre y serán pobres y se mueren pobres, pero la actitud hacia el dinero fue esta, que menciona la Biblia. ¿Me explico o no? Entonces vamos a tomar las escrituras y vamos a ver la actitud del creyente frente al dinero. Capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿En qué tenemos gran ganancia, mis queridos? Piedad. Más, es como las matemáticas, ¿no? A mí lo único que me gustó estudiar cuando estudié, que era mal estudiante la verdad, fue la matemática simple. Yo era muy bueno en eso. ¿Sí? Un número más otro número da tanto. Aquí habla de una operación matemática sencilla. ¿Cuál es la operación matemática sencilla ahí? ¿Cuáles son las palabras? Piedad. Bueno, primero, ¿qué es piedad? La piedad es la actitud del corazón del creyente de una adoración interna, ¿sí?, hacia Dios. La actitud del creyente de reverencia hacia Dios. Entonces, la Biblia califica a algunos como hombres, mujeres, hombres, piadosos, porque tienen un respeto y un amor por la persona de Dios. Y en esa adoración interna de corazón, sin hipocresía, con sinceridad, lo hacen en verdad hacia Dios. Eso es la adoración básica, ¿no? Ahora, en el versículo capítulo 6, dice, pero gran ganancia, y no dice ganancia, gran, le da un calificativo, gran ganancia, es la piedad más autosatisfacción. Estoy contento en el estado en que estoy, económicamente hablando, o la situación que sea. No me estoy quejando porque es que mire que otros tienen más. ¿Recuerdan el Salmo 71, creo, donde un hombre de Dios dice, como vi cómo prospera el maldado, no pasa necesidades, y hace una descripción real, dice, hasta que comprendí. ¿Cuándo comprendió? Cuando entró al santuario de Dios, cuando entró a la presencia de Dios, en comunión con Dios, entendí el final de ellos. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Sí? El creyente, nosotros, hoy en la cena hablaba de eso, en la eternidad vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso, mis queridos? Ahora, cuando dice el texto aquí, pero gran ganancia es la piedad, la adoración hacia Dios, acompañada más contentamiento, autosatisfacción. Autosatisfacción. ¿Necesitamos más de lo que Dios nos da? No. Bendito sea Dios por eso. Ahora, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan, porque es que es algo que el mundo presiona, nuestra mente presiona, y vamos a ver el ejemplo. Yo anoche estaba tomando esto para prepararlo y pensé en mencionarlo, pero dije no, voy a leerlo, porque hay detalles que uno se olvida. Job, vamos a Job. Job, junto con en Ezequías, después lo pueden ustedes leer, creo que es Ezequías, sí, capítulo 13. Ezequías dice algo, que por su justicia, Job, Noé y Daniel
Se salvarían solo ellos, ni siquiera sus hijos. O sea, el testimonio de Job es uno de los testimonios sobresalientes de hombres temerosos de Dios, de hombres que confiaban en Dios. Y que el mismo Satanás, que no sabe todas las cosas, en el momento en que Job fue probado, no tentado, sino probado, antes de eso, el texto dice que vinieron a la presencia de Dios Satanás y los ángeles. Vinieron, Satanás vino a la presencia de Dios. Y Dios incitó a Job, porque ustedes leen, no es que Job vino a acusar, Satanás, perdón lo que dije está mal, Satanás vino a, como hace siempre, él tiene un ministerio, acusar, ¿sí? Pero no estaba acusando a Job. Dios lo abordó y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, varón prudente, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué dijo Satanás? Pues lo ha rodeado de todos sus bienes. Quítale lo que tiene y verás cómo blasfema en ese mismo momento contra ti. ¿Y qué le dijo Dios? Te doy permiso, pero no toques su vida. Después de que pasó todo eso, y nuevamente nuevamente Dios le incitó a él. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y los mismos textos o versículos que dice, no hay ninguno en la tierra como el varón prudente, piel por piel lo que el hombre dará por su vida. Y Satanás nos tienta así a veces, porque él no sabe lo que hay en nosotros, 100% no lo sabe. Y entonces Dios le permitió, recuerdan ustedes, ¿no? Una sarna, de la cabeza hasta los pies. Dice Isaías, que eso sí, mi esposa fue la que me mostró el pasaje, no me acuerdo en el capítulo, que tenía gusanos. Job, de la misma sarna. Y vamos a leer un poquito de esta historia, de la primera, la segunda no, de la primera prueba. Pero la menciono porque es bueno recordarlo. Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, etc. Solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que estaba hablando, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se empezó a quejar. Por eso en Ezequiel dice que de esos tres solamente salvarían su vida por la justicia de ellos. Ni siquiera sus hijos serían salvos. Lo buscan ustedes de Ezequiel 13 después por tiempo y no me acuerdo el versículo. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo? Adoró. Ahora, él perdió no solamente su familia, que es lo más terrible, digo yo, sino sus bienes. Pero su corazón no estaba en los bienes. ¿Y por qué lo tomé? Porque las riquezas materiales nunca satisfacen el alma. Grábenselo, mis queridos. Las riquezas materiales nunca satisfacen el alma. Job tenía comunión con el Señor y no halló despropósito alguno en Dios. Las riquezas materiales nunca jamás van a satisfacer el alma. El alma la satisface es una comunión con el Señor. ¿Y quién mejor que la comunión con el Señor, mis queridos? La comunión nos acerca a Él y la comunión trae gozo. El dinero no. El dinero es neutro. Puede ser bueno, puede ser malo, depende del corazón de la persona.
Depende del corazón de la persona. A veces satanizan a los que tienen dinero. Bendito sea Dios por los creyentes que Dios les da el dinero y que ellos son generosos. Alabado sea el Señor por ellos. Alabado sea el Señor por ellos. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 13. Hasta el versículo 15. Eclesiastés 5:13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, o sea, en la tierra, la humanidad. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Aquí vemos que el dinero, en el caso puntual de esta persona, fue para mal. En el caso de otro fue para bien, ha sido para bien. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda de la mano. Como salió del vientre de su madre, y marquemos esto en nuestro corazón. Esta es una verdad. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Cuando Dios nos da provisiones a nosotros, tenemos prole, tenemos hijos, familia, la iglesia, podemos participar de lo que Dios nos da. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Y Job la tenía claro: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea Dios adorado, sea Dios bendito. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, vamos al texto. No, vamos a otro texto. Mateo capítulo 6. Hay mucho para hablar también de este tema. Mateo capítulo 6. No nos afanemos por el dinero, hermanos. Mucho cuidado con eso. Mateo capítulo 6. El mundo vende la idea de que con el dinero podemos ser re felices. No nos engañemos. Eso no es así. Eso no es así. Mateo capítulo 6, versículo 25. Bueno, voy a leer desde antes. Me encontré este texto que no lo tenía aquí. 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Versículo 20. Haceos tesoros, ¿qué? En el cielo. Y los tesoros en el cielo es: ¿a cuántas personas usted llevó a Cristo, mis queridos? ¿A cuántos ha llevado usted a Cristo? Más bien, porque esa no es responsabilidad de suya ni mía. La responsabilidad es predicar a Cristo. La obra de Dios es convencer de pecado, justicia y juicio a través del Espíritu Santo de Dios, la exposición clara de la palabra de Dios. ¿A cuántos les he predicado a Cristo? Más bien es la pregunta bien formulada. Porque ¿cuántos llevé? Puede haber jactancia, ¿no? A los que hemos servido mucho tiempo uno puede recordar personas, no. ¿A cuántos les he predicado? Puede ser que hayan rechazado, puede ser que hayan llegado a Cristo. ¿Sí? Ahora, dice Proverbios, les había dicho cuál pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir. ¿Ninguno qué significa? No, si hay una persona que sí puede hacer esto. No, ninguno es ninguno. Tengámoslo claro. Si no tenemos claro esto, lo demás no tiene mucho sentido. Dice, ninguno, ni usted ni yo ni nadie, puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro. A veces hay personas, así no tengan dinero, porque el problema aquí es el amor al dinero, no dice tener dinero. Por amar el dinero, no van a poder amar a Dios. O lo estoy interpretando mal. Ayúdenme a ver. Dice, o estimará sus afectos, estimará al uno y menospreciará al otro. Qué tristeza que nosotros en un momento dado podamos estar menospreciando al Señor por amar al dinero. Que de pronto ni lo tenemos, o que de pronto lo tenemos. Vuelvo y les digo, el problema no es si tenemos o no tenemos, el dinero es neutro y puede ser una bendición o puede ser un dolor de cabeza para uno. No podéis, ninguno primero, y ahora no podéis, no se puede, imposible es la idea, servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, en base a esa declaratoria hay una conclusión y una explicación. Por tanto os digo, ¿qué nos dice? No os afanéis, o sea, no se preocupen con ansiedad, no se distraigan en su vida, en su mente, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Pregunto, yo tengo 64 años y tanto. Y ustedes tienen sus años también.
unos más viejos, otros menos. Yo estoy viendo uno más viejo que yo ahorita. ¿Sí? Don Manuelito. Don Manuelito, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha dejado de comer, aparte de que de pronto por una dieta que le han puesto, por un examen que tiene que hacer y no come este día, ha dejado en sus años de vida, ha dejado de comer algún día? Jamás. Jamás. Yo tampoco. He comido demasiado. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Es que el texto es claro. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de qué? Comer. ¿Cuántas preocupaciones hemos tenido? ¿Será que para mañana? ¿Será que sí voy a tener? No, puede ser que yo no tenga carne, que me gusta la carne mejor porque mis dientes no dan para mucha carne así muy dura. Pero muchas veces que ha habido algo de dificultad, hemos comido arrocito con huevo. Menos que eso no recuerdo nada. Yo realmente no recuerdo menos que eso. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Dice que habéis de ver ni por vuestro cuerpo la necesidad que hemos de vestir nosotros. Hay gente que quiere comprar solo marca. Bueno, si pueden háganlo y no es pecado tampoco. ¿Sí? Yo era vanidoso en mi juventud y me compraba pantalones Levi's. Ahora busco el más barato que me quede bien y que no sea apretado, porque ahora todo es que ya me puso mi esposo y yo, no, eso que te vas a poner eso. Todo apretado el cuerpo, porque es la moda de hoy en día, ¿cierto? Entonces busca uno algo que sea decente y que sea barato. En mi caso, yo lo veo así, ¿sí? Dice, ¿no es la vida más que el alimento? Pregunta retórica. ¿Sí es más que el alimento o no? Claro. Y Dios nos la ha dado hasta cuando Él la ha querido. ¿Y el cuerpo no es más que el vestido? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente que es más que el vestido. Ahora, mira, y viene un ejemplo aquí. La palabra mirar significa observen fijamente y disciernan con claridad el ejemplo puesto. Eso es lo que significa mirar. Yo vivo en Cota, como les he dicho, hay una terraza y llegan las aves. ¿Alguna vez alguien puso ahí una blanca hermosísima, el cántico? Pues a mí me encanta, yo creo que a todos nosotros, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y mirar esos animales, yo digo a mi esposa, qué espectáculo esto. Ver a los animales, ayer la gata se nos perdió, se metió por allá, le dieron una muenda a otros gatos, la castigué, no la dejé entrar al apartamento, y que aprenda, estaba metida en el motor del carro. Sí, que mi hijo, lo compartimos con mi hijo ahorita, por este tiempo. Y vi esos gatos espectaculares, y ya los perros me conocen, o sea, qué espectáculo la obra de Dios, ¿sí? Qué espectáculo la obra de Dios. Y dice, mirad las aves del cielo, le pone el ejemplo del Señor. Miren las aves del cielo, que no siembran. ¿O sí han visto alguna vez a una ave sembrando? ¿O que entró en depresión porque no sabe si el próximo verano va a tener algo que comer? Yo nunca he visto una ave que yo sepa en depresión por eso. Pero hay personas que sí. Están pensando que en el año no sé qué, y qué tal yo no pueda esto y ya me enfermé. ¿Sí o no? Dice, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, nuestro Padre, proveedor, precioso Dios, celestial, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Versículo, estoy viendo, 26 o 27. 26. Vuestro Padre Celestial ¿sabe qué significa la palabra alimentar aquí en el griego? Las engorda, las acaricia y las mima. Eso hace Dios con su naturaleza. Y viene otra pregunta retórica. ¿No valéis? ¿Sí? ¿No valéis nosotros, mucho más que las aves? ¿Por qué nos preocupamos entonces por eso? ¿Por qué nos preocupamos qué vamos de comer, qué vamos a vestir? ¿Y quién de vosotros podrá? Aquí, bueno, ya se explicó, nos da ánimo el Señor, pero uno sigue de terco y sigue preocupado. ¿Y por qué me voy a afanar? ¿Sí? Por mucho que se afane, ¿va a poder añadir a su estatura un codo? O sea, ¿va a poder colocar adicionalmente a la provisión de Dios algo? No. No puede. De Jehová es la bendición. Y Él la da como Él quiere. Él es sabio. Ahora, en Mateo 12:9, vamos a Mateo 12:9.
Dice el texto acá, Mateo capítulo 12, versículo 9. Pasando allí, vino a la sinagoga de ellos. Versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo? Es el mismo concepto, por eso lo quiero leer. En día de reposo, porque en ese tiempo cuando los judíos religiosos prohibieron un montón de cosas para el día de descanso, el Señor les tomó un ejemplo estando ahí, en el ministerio terrenal. Son las palabras del mismo Señor Jesucristo. No le eche mano y la levante. ¿Sí? ¿Qué pasó con la oveja? Venía la ovejita, se cayó y cayó en un hoyo. Y el animalito llora ya. Y quiere salir del hoyo. Pues, ahora, ¿qué debo hacer? Pues ayudarle. Pero ellos ya estaban enseñando que no, porque es el día de reposo y se peca. ¿Sí? Me hace acordar en Semana Santa, mis papás eran muy católicos. Era mi peor época de mi vida porque era fanático al fútbol, era niño, pero jugaba boxeo, fútbol, de todo lo que hacen los niños de la época mía cuando era niño. Y decía, aquí no se puede gritar, aquí no se puede hablar duro. Dijo, qué castigo tan terrible. No se puede ir a jugar porque es pecado. Era una semana para mí, era una tortura. ¿Sí? Y saben, eso es lo que crean las religiones. Entonces, no podía sacar al animalito que estaba ahí porque era pecado, según ellos, pero no según Dios. Y dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo, porque lo estaban acusando por haber hecho un milagro en el día de reposo. ¿Sí? Y ahí hace otro milagro. Extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Bueno, eso lo tomo como ejemplo de lo visto en Proverbios. En Proverbios, ¿no? Hemos visto hasta ahora 3 actitudes. Todavía nos faltan unos textos. La primera, la actitud frente al trabajo. Y hay 2 grupos. Después, la actitud frente a los falsos maestros. Ah, no, hay que considerarlos, no. Está claro. Ahora, la actitud frente al dinero. Frente al dinero, ¿cómo debe ser mi actitud? Leamos otros textos. Proverbios capítulo 30. Proverbios. Capítulo 30, 8 y 9. Versículo 8 y 9. 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza, dice este escritor. Yo alguna vez lo compartí con alguien y dije, yo no me hallo tanto con ese sentimiento, aunque lo alabo, porque sí me gustaría tener ciertas cositas, ¿no? Yo creo que no está mal, siempre y cuando no le cambie el corazón a uno eso. Y todos somos diferentes, así que estamos hablando de alguien en su sentir. Y hay una enseñanza de ese alguien en su sentir. No es aplicativo en mi concepto para todo el mundo. Dice, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y vemos la actitud temerosa de Dios, ante Dios, perdón. Yo no quiero que si tú me des mucho y yo me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios y me empieza a quejar. Blasfemar es hablar mal contra Dios. Sí, en este contexto. Y yo comienzo a hablar mal de Dios, que Dios no me da esto, que Dios no me da aquello. ¿Y qué pide de él entonces? No me des pobreza ni riqueza. Pero hay personas que son ricas y son generosas. Sí, alabarse al Señor por esas personas. Bendito sea Dios, ellos han ayudado en la iglesia del Señor. Y hay personas que no tienen nada y son codiciosas también. Por eso les digo, el problema no es el dinero. A uno les da más, a otros menos. Alabado sea el Señor, Él conoce. Yo no haría esa oración literal. Está bien la oración. Y este hombre lo hable con temor. Decir, Señor, si yo tengo mucho dinero me puedo apartar. O voy a, pero si tengo mucho dinero y de pronto me olvido de ti. Y si no me da suficiente y soy tan débil que... Pero Job, que en el caso de Job, ¿qué hizo? Perdió todo y alabó a Dios. Entonces, por eso les digo, esa es de alabar la actitud de este hermano, porque la actitud de él es que yo quiero estar agradándote con todo lo que hago en mi vida. Y esa es la actitud suya y mía. Y cada corazón lo conoce Dios. Y debemos pedir a Dios conforme a tu voluntad guía, por favor. Eso es lo honesto, ¿no? Proverbios capítulo 30. ¿Dije ya o ya lo leímos? No. Ahora, Proverbios 10, 22. 10, 22.
Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Por qué? Mire lo que dice al final, y no añade tristeza con ella. ¿Lo pueden explicar? ¿Lo pueden entender? Primero, la bendición de Jehová no está hablando de dinero. Puede ser que sí, puede ser que no, porque Dios nos bendice con bienes, con salud, con ministerios, con usarnos. Para mí es un privilegio estar aquí de pie sin merecerlo, y lo digo con humildad. Es un privilegio. No quisiera que Dios me quitara ese privilegio nunca, nunca, hasta que me lleve. Y no es dinero. Que mis hijos amen al Señor es un gozo. Ahora, cuando Dios bendice de la manera que Él quiera, económicamente Dios también nos ha bendecido. Y ese dinero puede ser para su gloria, ¿o no? Claro que sí. La bendición de Jehová es la que, ¿cómo? Enriquece. Porque para algunos, agrego yo para darle el sentido al texto, a algunos el tener posesiones les hace daño, porque trae tristeza. De todos mis jefes que fueron buenos patrones delante de Dios, que tenían mucho dinero, algunos buen dinero, otros mucho, el dueño de 4 empresas, si no estoy mal, el último jefe. Él yo casi siempre lo había afligido porque lo robaron, por los problemas que vinieron a hacer no sé qué cosa en la empresa, que vinieron a hacerle un seguimiento al producto, que el producto tiene un problema, y yo nunca lo veía a él realmente libre de esas preocupaciones. Y el tener dinero a veces trae eso. Son poquiticas las personas que tienen ese don de Dios de tener dinero y tener la libertad para ser generosos, para administrarlo bien y para no angustiar su corazón con la abundancia. Entonces, el mensaje de este versículo es, lo importante es que Dios nos bendiga. Nos puede bendecir, en mi caso yo puedo decir, tengo ¿qué? 4 hijos, 12 nietos, es una tremenda bendición para mí. ¿Sí me explico? Y deseo que mis hijos lleven el mensaje de Dios. No que sean ricos. No les enseñé eso. Pero si es el amor al dinero el que nos mueve, pues siempre va a haber aflicción. Entonces, aclaro, el tener dinero, el dinero es neutro, el tener mucho dinero o poco dinero no debe cambiar nuestra perspectiva de Dios. A algunos Dios les dio el don para poder tener y poder administrar dinero y con eso le darán gloria a Dios. Y a algunos Dios no les da esa capacidad y pasan una vida con el sustento y abrigo y es un don de Dios también. ¿Sí me explico o no? Y debemos estar contentos con lo que tengamos, contentos con lo que Dios nos dio, satisfechos. El contentamiento es lo que Dios apunta en la vida del creyente. Estoy satisfecho con lo que Dios me dio, porque Dios es bueno o Dios cambió en algo. No. Vimos un salmo que quise leer de un hombre temeroso de Dios. Señor, no me dé riqueza, tampoco pobreza, Señor. Y yo creo que Dios le concedió eso, porque en su corazón lo que él apuntaba era, quiero ser fiel a ti. Quiero agradarte a ti por encima de todo. Y como conozco mi naturaleza, conozco mis debilidades, Señor, por favor, concédeme eso. Porque el propósito es engrandecerte a ti. Entonces Dios va a darlo con toda seguridad. Vamos al último pasaje. Bueno, 2 más tal vez. Proverbios 28 no lo hemos leído, ¿no? Los tengo en desorden. Proverbios capítulo 28, versículo 6. Mejor. Cuando habla de mejor es porque también se puede usar de lo peor, ¿no? Lo peor es lo malo y lo mejor es lo bueno. Mejor es que el pobre que camina en su integridad. Ahora, la integridad en el creyente no debe ser negociable, ¿sí? La integridad se ve en el creyente cuando el creyente está solo con Dios, porque todos somos íntegros cuando estamos rodeados, ¿sí? En Daniel capítulo 6 se habla de la integridad de un hombre, Daniel
ya era un anciano, porque a veces algunos que no han estudiado la historia bíblica, bien, toman a Daniel como unos jovencitos en Daniel capítulo 6. Daniel en capítulo 6 tenía 80 y pico de años. ¿Sí? Y Daniel, por envidia, querían sacarlo del camino. Y entonces llegaron a donde este rey, ¿cómo se llama? Darío, gracias, Darío de Persia. Y Darío de Persia amaba a Daniel y había pensado en ponerlo por sobre todos. Habían 3 y había otros más detrás. Y le tenían envidia a Daniel. Y entonces se inventaron e hicieron a Darío el rey del mes. Y le dijeron, Darío, tú eres grande, y usaron lisonjas. Lisonjas son alabar insinceramente a alguien con un propósito malo. Es como decir, uy, tú eres grandioso, buenísimo, ¿me puedes prestar 100,000? Algo así. Lisonjas. Y le dijeron a Darío, tú eres lo máximo, todo el que no se arrodilla ante ti, sácate, va a morir. Y lo ensalzaron y firmó el decreto, y él no podía revocarlo, no podía cambiarlo. Está firmado es. Porque habían buscado ocasión para acusar a Daniel. Lo estaban espiando, miraban el lunes, el martes, y dicen, no, lo único que podemos acusarlo es en cuanto al reino. En la mañana, a mediodía y en la tarde, Daniel siempre ora hacia Jerusalén. Dios había prometido que a los 70 años de cautiverio iban a volver de nuevo. Daniel no volvió, pero sí comenzaron a volver. Y Dios prometió, y Dios, cuando promete, Dios cumple. Y él oraba, Señor, clamo a ti por el pueblo de Israel. Y clamaba para ir a Jerusalén. Y lo hacía con las ventanas abiertas. Cuando él escuchó el decreto, no dijo, voy a cerrar. Y Señor, tú entiendes la situación, entonces yo voy a orar con las ventanas cerradas. No, Daniel no le importó. Para él era importante agradar a Dios. Y entonces le dijo, ay, pero mira, rey Darío, tú firmaste el decreto, ¿te acuerdas? Sí. Él no te honra a ti, porque él se arrodilla a su Dios. Y le pesó en su corazón a Darío. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Y cuando pasó eso, este pobre Darío no durmió toda la noche. Ahora, en Proverbios 28, versículo 6, es el que estábamos leyendo. No, Proverbios 30 era 28. Mejor es el pobre que camina en su integridad. Miren, la integridad no es negociable, mis queridos. Miren, ellos buscaron ocasión para acusar algo de Daniel, y lo acusaron fue por su devoción a Dios. No tenían cómo más. ¿Será que usted y yo tenemos algo en lo cual nos puedan acusar y digan, y tienen razón? Que no sea así, mis queridos. Que si nos acusan por servir a Dios, que nos digan fanáticos y nos digan lo que quieran en cuanto a ser devotos a Dios, que lo digan. Y aquí vemos algo, mejor es el pobre que camina en su integridad. No está diciendo que es mejor ser pobre que rico. No, está diciendo del pobre que camina en integridad, que el de perversos caminos y rico. Es rico, pero su vida es un desastre. Es mejor ser pobre, pero íntegro. Porque ser pobre y perverso, pues sería la misma condición. Pero pone un ejemplo tremendo, ¿no? El hombre que camina en integridad. El hombre que no negocia la santidad. Proverbios, capítulo 21, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. El que sigue la justicia y la misericordia va a tener un resultante en su vida. La vida, la justicia y la honra. Eso es lo que tenemos que seguir. Eso es lo que tenemos que perseguir. Y en Timoteo cuando dice sigue la justicia, en el original en el griego sigue persigue la justicia. Persíguela. Último pasaje. Proverbios capítulo 22, versículo 2. Allá en la eternidad vamos a estar con el Señor. Todos. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Dios. A ambos los hizo Dios. Allá en el cielo vamos a encontrarnos con hombres ricos que dieron para la obra, que fueron generosos. Alabado sea Dios y para la honra de Dios.
Y allá van a haber muchos hermanos que pasaron necesidades, que pasaron dificultades, que dieron su vida por el Señor. Allá nos vamos a encontrar con el Señor. Pero con el rico y el pobre nos vamos a encontrar delante del Señor. Y lo más importante es el fin del creyente. ¿Cuál es el fin del creyente? Nuestra casa es el cielo, mis queridos. En la casa de mi Padre, muchas. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la meta, mis queridos. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Las almas a las cuales les hemos compartido el Evangelio. Trabajemos por lo eternal. Dejen que Dios se preocupe de lo material. Seamos sí diligentes, seamos trabajadores, pero dejen que Dios se ocupe de eso. Él tiene cuidado de nosotros, más que las aves. Más que las aves. Vamos a orar. Voy a pedir a Jaime, si por favor nos guía en oración. Y esta parte ya terminamos el estudio, ¿no? Dios les bendiga, hermanos.